En la sombra de los antiguos templos, entre el susurro del viento que guarda las voces del pasado, se ocultan secretos que aún hoy no dejan en paz a los científicos de todo el mundo. Imaginen, un arquitecto moderno, equipado con las tecnologías más avanzadas y conocimientos, se encuentra frente a la pared de Angkor Wat, extendiendo los brazos en señal de impotencia. Imposible, susurra. No podemos reproducir esta construcción ni siquiera hoy. ¿Cómo podían los antiguos maestros, sin ordenadores ni niveles láser, crear estructuras de tal precisión? ¿Cómo levantaban bloques de piedra de varias toneladas hasta alturas vertiginosas y los colocaban con una precisión de milímetros? Hoy nos adentraremos en un viaje fascinante por los más enigmáticos prodigios arquitectónicos de Asia, donde cada piedra guarda un mensaje cifrado del pasado, donde cada columna no es solo un soporte, sino parte de un código antiguo que apenas comenzamos a descifrar. ¿Están listos para sumergirse en un mundo donde la realidad se entrelaza con lo misterioso y donde los hechos científicos se mezclan con las leyendas? Prepárense para asombrarse, porque lo que verán desafía nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Y si Angkor Wat nos hace reflexionar sobre la precisión de las tecnologías antiguas, otro prodigio asiático nos deja sin aliento por su magnitud y grandeza. La Gran Muralla China no es simplemente una estructura defensiva, es un organismo vivo y respirante que se extiende por más de 21.000 kilómetros a través de montañas, desiertos y llanuras de la Tierra del Dragón. Imaginen, si desmontáramos la muralla en bloques individuales y los colocáramos en línea, podrían rodear el ecuador de nuestro planeta. ¿Cómo pudo una civilización antigua, sin tecnología moderna, crear tal prodigio de ingeniería? Según algunas estimaciones, en su construcción participaron más de 1 millón de personas, muchas de las cuales dieron sus vidas a este monumental proyecto. Los habitantes locales cuentan en susurros que en noches sin luna se pueden escuchar suspiros suaves que emergen de la mampostería, ecos de las almas de los constructores, para siempre atrapados en estas antiguas murallas. Pero hay secretos más románticos ocultos en la masa de la muralla. Los arqueólogos han encontrado hallazgos asombrosos, mensajes de amor grabados en los bloques, signos y símbolos secretos cuyo significado sigue siendo un misterio. ¿Qué querían decir estas personas? ¿A quién iban dirigidos sus mensajes? Quizás nunca conozcamos toda la verdad. El fenómeno de la muralla cantora es especialmente enigmático. En días específicos, cuando el viento sopla con una fuerza y dirección determinadas, la muralla comienza a emitir sonidos melodiosos, similares a las flautas antiguas chinas. Acústicos y físicos ofrecen explicaciones científicas para este fenómeno, relacionándolo con las propiedades resonantes de la construcción, pero muchos habitantes locales creen que son los antiguos guardianes de la muralla transmitiendo sus señales a través de los siglos. Es interesante que la Gran Muralla China no sea solo una barrera, sino un complejo sistema de comunicaciones y defensas. Las torres de señales, situadas a la vista unas de otras, permitían transmitir mensajes a miles de kilómetros en cuestión de horas, utilizando humo de día y fuego de noche. Esta necesidad de señales luminosas, según una de las teorías, llevó al invento de la pólvora y los fuegos artificiales. Pero, ¿realmente la muralla fue construida únicamente para protegerse de los nómadas del norte? Algunos investigadores proponen una hipótesis alternativa. ¿Y si el verdadero propósito de la muralla no era solo impedir que los enemigos entraran, sino también retener algo dentro del imperio? ¿Y si los antiguos emperadores chinos intentaban controlar no solo el movimiento de las personas, sino también los flujos de energía, siguiendo los principios del Feng Shui? Cada año, los arqueólogos descubren nuevos tramos de la muralla, ocultos bajo capas de tierra y vegetación. Las tecnologías modernas de escaneo LiDAR permiten ver lo que estuvo oculto a la vista humana durante siglos. En 2019, se descubrió una sección previamente desconocida de la muralla, de 150 kilómetros de longitud, que atraviesa regiones montañosas practically impenetrables. ¿Cómo determinaban los constructores la ruta óptima sin imágenes aéreas ni mapas topográficos? ¿Por qué algunos tramos de la muralla fueron construidos en lugares que no tienen un valor estratégico obvio? Estas preguntas continúan intrigando a los investigadores,
que proponen nuevas teorías. Quizás la historia completa de la Gran Muralla China nunca se contará, y seguirá siendo un silencioso testigo del esplendor de la antigua civilización, guardando sus secretos para las generaciones futuras. Pero dejemos a un lado los monumentales edificios y pasemos a los no menos enigmáticos misterios subterráneos de Asia. Pero dejemos de lado los monumentales edificios y pasemos a los no menos misteriosos secretos subterráneos de Asia. Los antiguos túneles y complejos de cuevas, ocultos bajo tierra, guardan no menos enigmas que sus majestuosos compañeros de superficie. En la provincia de Shaanxi, China, se encuentra un sistema de pasajes subterráneos de más de 300 kilómetros de longitud que conectan antiguos templos y asentamientos. Las leyendas locales afirman que estos túneles fueron creados no por manos humanas, sino por una raza misteriosa de habitantes subterráneos que poseían tecnologías asombrosas. Las paredes de estos túneles son tan lisas como si hubieran sido pulidas por un instrumento desconocido, y algunos pasillos tienen secciones perfectamente circulares, como si hubieran sido perforados por un láser gigante. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin el equipo moderno, crear tales estructuras subterráneas perfectas? La ciencia oficial ofrece explicaciones racionales relacionadas con la erosión y la acción de las aguas subterráneas, pero muchos investigadores no se apresuran a aceptarlas. Especialmente enigmáticos son los artefactos encontrados en estos túneles, extraños objetos metálicos con alto contenido de aluminio y titanio, datados del cuarto milenio antes de nuestra era, cuando las tecnologías de procesamiento de estos metales aún no existían. ¿Qué son estos? ¿Pruebas de la visita de civilizaciones extraterrestres o evidencia de la existencia de culturas avanzadas olvidadas? Quizás la respuesta se encuentre en los antiguos manuscritos guardados en las bibliotecas monásticas cerradas de Tíbet, a las que aún no se permite el acceso a extraños. Según los rumores, estos textos sagrados mencionan a gente que vino de las estrellas y les regaló a la humanidad conocimientos sobre la construcción, la medicina y la astronomía. Pero volvamos a las maravillas de la antigüedad. Si alguna vez te encuentras en las selvas de Camboya al amanecer, serás testigo de un espectáculo increíble. Los primeros rayos de sol se deslizan lentamente por las majestuosas torres de Angkor Wat, iluminando gradualmente cada detalle de este complejo monumental. Imagina una estructura de piedra tan grande que sus contornos son claramente visibles, incluso en imágenes satelitales desde el espacio. 5 torres, simbolizando las 5 cimas de la montaña sagrada Meru, la morada de los dioses en la mitología hindú, se elevan sobre la selva, como silenciosos guardianes del tiempo. Lo más asombroso de Angkor Wat es la increíble detallación de la talla en piedra. Más de 3.000 danzantes celestiales, apsaras, adornan las paredes del templo, y cada una es única, con características faciales e incluso peinados individuales. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros tallar estas figuras con tal precisión en la dura arenisca sin los instrumentos modernos? Los guías locales cuentan que los talladores utilizaban martillos de madera y punzones de hueso, pero muchos expertos dudan de que estos instrumentos primitivos pudieran crear tales detalles refinados. Angkor Wat guarda otros enigmas. El templo está perfectamente orientado hacia los puntos cardinales, y durante el equinoccio de primavera, el sol sale exactamente sobre la torre central del complejo, creando un efecto visual impresionante. Esta precisión astronómica testimonia los profundos conocimientos de los antiguos gemeros en la mecánica celeste. Pero ¿cómo lograron tal precisión sin los instrumentos de medición modernos? Una de las más intrigantes misterios de Angkor Wat está relacionado con la tecnología de construcción. Las grandes losas de piedra de varias toneladas de peso encajan tan perfectamente entre sí que no se puede introducir ni una hoja de cuchillo entre ellas. Según las leyendas locales, los constructores utilizaron un cemento especial, una mezcla de leche y claras de huevo que se endurecía con el tiempo, convirtiéndose en un material más fuerte que la piedra misma. Los análisis modernos realmente han encontrado rastros de compuestos orgánicos en las uniones de los bloques, pero la composición exacta de este pegamento antiguo sigue siendo un misterio. Un descubrimiento especialmente emocionante de los últimos años ha sido la identificación de un sistema de túneles subterráneos que discurren bajo el complejo del templo.
Con la ayuda de georradares y escaneos LIDAR, los científicos han identificado una red de pasajes subterráneos que conectan diferentes partes de Angkor Wat. ¿Para qué servían estos túneles? Eran parte de un complejo sistema de riego, pasajes secretos para los sacerdotes o refugios en caso de ataques enemigos. Algunos investigadores plantean aún hipótesis más audaces. ¿Y si estos túneles formaban parte de una red global subterránea que conectaba antiguos lugares sagrados en todo el mundo? Solo podemos especular sobre cuáles otros secretos guarda este majestuoso templo, que poco a poco revela sus misterios ante la ciencia moderna. Pero una cosa es segura. Angkor Wat no es solo una maravilla arquitectónica, es un libro de piedra de una antigua civilización, cuyas páginas apenas comenzamos a leer. Estos pasajes subterráneos de Angkor Wat nos recuerdan otro impresionante edificio, cuyo misterio no es menos enigmático, aunque más romántico en su naturaleza. En el corazón de la India, junto a las orillas del sagrado río Yamuna, se alza un majestuoso mausoleo blanco, pareciendo flotar sobre la tierra, el legendario Taj Mahal, un poema eterno de amor, encarnado en mármol. Cuando la luz de la luna toca sus cúpulas blanquecinas, parece que el edificio emite su propio resplandor místico, hipnotizando y sumergiendo al espectador en un estado cercano al trance. Pero ¿sabías que detrás de esta belleza impecable se oculta una historia tan hermosa como trágica? El emperador Shah Jahan, devastado por la muerte de su amada esposa Mumtaz Mahal, juró crear un monumento digno de su gran amor. Según la leyenda, los cabellos del gobernante se volvieron blancos en una sola noche tras la muerte de su amada. Para llevar a cabo su proyecto, reunió a más de 20.000 trabajadores y los mejores artesanos de Persia, el Imperio Otomano e incluso de Europa lejana. La construcción duró 22 años, y cada piedra, cada detalle de esta obra arquitectónica están impregnados de la historia del gran amor y la gran tristeza. Entre las muchas leyendas del Taj Mahal, la más siniestra es la del destino del principal arquitecto. Según esta tradición, después de la finalización de la construcción, Shah Jahan ordenó cortar las manos a todos los maestros para que nunca pudieran crear algo más hermoso. Y al principal arquitecto lo ejecutaron para que se llevara consigo los secretos de la construcción a la tumba. ¿Es esto verdad o un hermoso mito, diseñado para añadir dramatismo a una historia ya asombrosa? Los historiadores tienden a inclinarse por la segunda opción, pero esta leyenda siniestra sigue viviendo, envolviendo el Taj Mahal en un aura de misterio y tragedia. Un observador atento notará una extraña peculiaridad en este edificio aparentemente simétrico perfecto. Pequeños, casi imperceptibles desvíos de la simetría absoluta. Los guías locales, con una expresión misteriosa, cuentan que estos defectos fueron creados intencionalmente. Según la tradición islámica, solo Alá puede crear algo perfecto, y por eso siempre se introducían pequeños desvíos de la idealidad en el trabajo de los maestros. Pero hay otra versión más práctica. Estos errores arquitectónicos fueron cuidadosamente calculados para compensar las distorsiones ópticas y crear la ilusión de la perfección absoluta desde lejos. ¿Cuál de estas versiones está más cerca de la verdad? Tal vez la verdad, como a menudo ocurre, se encuentra en algún punto intermedio. En la luz de la luna, las paredes del Taj Mahal comienzan a brillar con miles de pequeños destellos, como si estuvieran cubiertas de estrellas. Esto no es una ilusión óptica. Las paredes de mármol del mausoleo están incrustadas con miles de piedras semipreciosas. Ágatas, jaspe, malaquita, lápiz lazuli. Forman delicados ornamentos florales, cada uno con su significado simbólico. Los maestros utilizaron la técnica pietra dura, en la que las piedras se insertaban en huecos especialmente tallados en el mármol con tal precisión que las uniones eran casi invisibles. ¿Cómo lograban alcanzar tal precisión sin herramientas modernas? Esta pregunta sigue sin respuesta clara. Tal vez la mayor misterio del Taj Mahal sea su fundación, oculta a la vista de los visitantes bajo tierra. El mausoleo está construido junto a un río, sobre un suelo inestable, propenso a la erosión y a las inundaciones estacionales. Para que el edificio pueda durar siglos sin desmoronarse ni hundirse, los arquitectos crearon un sistema único de pozos
llenos de piedras y madera. Esta construcción no solo proporciona estabilidad, sino que también actúa como una protección sísmica, permitiendo que el edificio resista los terremotos. Los ingenieros modernos aún estudian este sistema, tratando de desentrañar todos los detalles de su funcionamiento. Hay una teoría de que bajo el mausoleo hay otro nivel, cámaras subterráneas misteriosas, posiblemente ocultando la tumba del propio Shah Jahan, quien, según la leyenda, quería construir una copia espejo del Taj Mahal de mármol negro en la orilla opuesta del río y unirlos con un puente de plata. La muerte impidió que llevara a cabo este ambicioso plan, pero ¿y si parte de este proyecto se realizó en forma de cámaras subterráneas? Los arqueólogos han encontrado restos de alguna estructura en la orilla opuesta del Yamuna, pero nunca se han realizado excavaciones a gran escala. ¿Qué se oculta bajo tierra frente al majestuoso mausoleo blanco? Esta pregunta sigue intrigando a los investigadores hasta el día de hoy. Hablando de los majestuosos monumentos de la India, es imposible no transportarse desde la elegancia inmaculada del Taj Mahal hasta el esplendor de colores y formas que representa el templo de Meenakshi en la antigua ciudad de Madurai. Si el Taj Mahal es la encarnación de una armonía refinada, el templo de Meenakshi impresiona con una energía completamente distinta. Es un verdadero caleidoscopio de imágenes divinas, como si fuera un sueño materializado, que resplandece con todos los colores del arco iris. 14 gopurams, torres pirámides que se alzan sobre el complejo del templo, explotan con miles de esculturas que representan a dioses, demonios, criaturas míticas y escenas de antiguos epopeyas. Cada una de estas figuras está pintada con colores vibrantes: azul cobalto, verde esmeralda, amarillo azafrán, rojo cinabrio, creando la impresión de un organismo vivo y palpitante, petrificado en piedra. Los habitantes locales, con una sonrisa enigmática, cuentan una leyenda asombrosa. En noches sin luna, cuando la ciudad se sumerge en el sueño, las esculturas cobran vida y descienden de sus lugares para bailar en los patios del templo y contarse historias sobre los tiempos en que los dioses caminaban libremente por la tierra. Por la mañana, regresan a sus lugares, y solo un observador atento puede notar que algunas figuras han cambiado ligeramente sus poses. Los científicos, por supuesto, explican estas observaciones como juegos de luz y sombra, ilusiones ópticas que surgen con diferentes iluminaciones. Pero, ¿no es más interesante creer en el milagro, aunque sea por un instante? Cuando entras en el gran salón del templo, te recibe un bosque de 1000 columnas, cada una de las cuales está decorada con una talla exquisita. Pero lo más asombroso se encuentra en lo que se llama Sala de las 1000 columnas, donde se encuentran las famosas columnas cantoras. Si golpeas suavemente estas columnas, talladas en bloques de granito, emiten melodías armónicas de diferentes tonos. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear estos instrumentos musicales de piedra? ¿Qué conocimientos de acústica poseían? Los investigadores modernos sugieren que el secreto reside en una composición especial de la piedra y en la técnica de su procesamiento, pero hasta ahora no se ha logrado desentrañar completamente este misterio. Algunas columnas emiten sonidos de 7 notas de la escala musical clásica india. Se dice que durante ciertas ceremonias, los sacerdotes interpretaban en estos instrumentos de piedra melodías sagradas que podían sumir a los oyentes en un estado de meditación profunda o incluso de trance. El templo está dedicado a la diosa Meenakshi, aquella whose eyes are like a fish, una encarnación de la energía y la belleza femenina. Según una antigua leyenda, Meenakshi nació con 3 pechos, y se predijo que el tercero desaparecería cuando encontrara a su futuro esposo. Cuando la diosa encontró a Shiva en la forma de Sundareshvara, el dios hermoso, la profecía se cumplió. Esta historia romántica convirtió al templo de Meenakshi en un lugar especial para los enamorados. Se dice que los matrimonios celebrados después de una oración en este templo serán especialmente felices y armoniosos. Cada año, miles de parejas llegan aquí para recibir la bendición de la diosa. Pero, posiblemente, la mayor incógnita del templo esté relacionada con su orientación y proporciones arquitectónicas. Los investigadores han descubierto que la disposición de los principales santuarios y las proporciones del templo siguen ciertos patrones astronómicos.
En los días de los equinoccios, los rayos del sol penetran a través de aberturas especiales y iluminan las estatuas de los dioses de una manera particular. ¿Es esto una coincidencia o los antiguos arquitectos poseían conocimientos astronómicos profundos? Y si es así, ¿de dónde obtuvieron estos conocimientos? Debajo del templo se encuentra un misterioso depósito subterráneo conocido como Lago de Loto Dorado. El agua en él se considera sagrada y los peregrinos creen que tiene propiedades curativas. El análisis químico ha demostrado un compuesto mineral inusual en esta agua, pero la ciencia moderna aún no puede explicar sus supuestas propiedades curativas. Lo que resulta aún más enigmático es el hecho de que el nivel de agua en el lago permanece inmutable, independientemente de las estaciones de lluvias o sequías. ¿De dónde proviene esta agua? ¿Está relacionada con algún sistema de suministro de agua antiguo del que no tenemos conocimiento? ¿O, como afirman los sacerdotes locales, el origen de esta agua es divino? Tal vez nunca obtengamos respuestas definitivas a estas preguntas, y el templo de Minakshi seguirá siendo para nosotros un hermoso enigma, un caleidoscopio de imágenes divinas, sonidos y colores, que nos abre una ventana al mundo mítico de la antigua cultura india. Y, tal vez, sea en esta incertidumbre, en este baile en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, donde reside el mayor encanto de lugares como estos. Si el templo de Minakshi nos impresiona con su explosión de colores y formas, entonces una misteriosa revelación nos espera en las tierras áridas del cercano oriente, donde en Petra, imagina este proceso increíble. Los maestros comenzaban en la cima de la roca y descendían gradualmente, tallando fachadas, habitaciones, escaleras, creando palacios enteros dentro de la roca monolítica. ¿Cómo planificaban estas obras tan complejas? ¿Qué herramientas utilizaban para tallar con tal precisión columnas, cornisas, elementos escultóricos? Los arquitectos modernos se rinden de hombros. Incluso con nuestras tecnologías, este proyecto sería extremadamente complejo, y sin embargo, los nabateos creaban sus joyas hace 2 milenios. Fíjate en un detalle importante. En Petra no hay cimientos. Los edificios no se construían, sino que se tallaban directamente en la roca, convirtiéndose en una parte integral del paisaje natural. Esta característica da a la ciudad una sensación de inmutabilidad, como si hubiera sido creada por fuerzas superiores en lugar de por el hombre. Durante siglos, los beduinos locales han contado leyendas sobre los jinns, poderosos espíritus que, según dicen, tallaron esta ciudad para su rey. Y al ver la precisión y la maestría de la ejecución, uno comienza a entender de dónde provienen estos cuentos. Pero, sin duda, la mayor misterio de Petra es su antigua red de suministro de agua. Imagina una ciudad en medio del desierto, donde llueve solo unos días al año, que tiene acceso constante a agua. Los nabateos crearon un sistema increíblemente complejo y eficiente para la recolección, almacenamiento y distribución del agua, que incluía diques, canales, cisternas, filtros y acueductos. Podían recoger cada gota de agua de lluvia, dirigiéndola a grandes reservorios subterráneos, donde se mantenía fresca incluso en los meses más calurosos. Los arqueólogos han encontrado que algunos de estos reservorios estaban tallados en la roca a una profundidad de hasta 15 metros y podían almacenar miles de metros cúbicos de agua. Pero lo más asombroso es que los nabateos no solo recoleccionaban agua, sino que también la purificaban. Los estudios han demostrado la existencia de un sistema de filtrado complejo, que incluía una serie de estanques donde el agua se dejaba reposar y se limpiaba de impurezas. ¿Cómo llegaron a entender estos principios hidrológicos? ¿De dónde provienen estos conocimientos ingenieriles avanzados para su tiempo? Algunos científicos sugieren que los nabateos podrían haber adoptado estas tecnologías de civilizaciones más antiguas, pero no hay pruebas concluyentes. Existe una hipótesis más audaz, que los nabateos poseían algún conocimiento perdido sobre las aguas subterráneas y podían detectar su presencia sin instrumentos modernos. De lo contrario, ¿cómo explicar que eligieron para su capital un lugar donde en gran profundidad corren ríos subterráneos? ¿Fue casualidad o el resultado de métodos de búsqueda de agua desconocidos para nosotros?
¿Y cómo lograban mantener esta compleja red de ingeniería en funcionamiento durante siglos? Estas preguntas aún no tienen respuesta, y la ciudad rosada continúa guardando sus secretos, como si se burlara de nuestros intentos de desentrañar los secretos de los antiguos maestros. Y tal vez sea precisamente esta incertidumbre, esta eterna misterio, lo que nos atrae a lugares como Petra, fragmentos de civilizaciones antiguas, donde las rocas guardan la memoria de tiempos en que los hombres, posiblemente, sabían cosas que nosotros ya hemos olvidado. Mientras los misterios de Petra continúan fascinando a los investigadores, permitámonos viajar al otro extremo del mundo, donde entre la exuberante selva tropical de la isla de Java se encuentra un monumento de la antigüedad no menos enigmático, el Templo de Borobudur. Imaginaos, una gigantesca pirámide de piedra compuesta por 9 niveles que se elevan hacia el cielo como escalones hacia la iluminación, y todo esto sin un solo clavo o gota de cemento. ¿Cómo lograron los antiguos maestros del siglo VIII crear tal obra maestra utilizando solo la técnica de encaje perfecto de las piedras? Este colosal templo, el mayor monumento budista del mundo, contiene más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando varias cientos de kilos. Están colocados con tal precisión que entre ellos no se puede meter ni una hoja de cuchillo. ¿Qué herramientas utilizaban los antiguos constructores? ¿Cómo levantaban estos bloques masivos a una altura de más de 36 metros sin mecanismos modernos? Mirad Borobudur desde las alturas y veréis que su forma representa una mandala perfecta, una figura geométrica sagrada que simboliza el universo en la cosmología budista. Al mismo tiempo, el templo encarna la imagen de una gigante flor de loto, símbolo de pureza y iluminación. Pero lo más asombroso es que no es solo un santuario, sino un verdadero cuestionario espiritual, un manual tridimensional de la filosofía budista. El peregrino que asciende por los niveles del templo recorre un camino desde el mundo de las pasiones y deseos hasta la iluminación suprema, moviéndose en espiral alrededor del eje central del templo. En las paredes de los corredores hay 1460 paneles tallados, formando la serie más larga de relieves del mundo. Cuentan historias de la vida de Buda y enseñanzas budistas, creando una especie de libro de piedra que se extiende por varios kilómetros. Pero ¿quiénes eran esos maestros que crearon estos relieves tan delicados? ¿Cómo lograron alcanzar tal expresividad y elegancia en la piedra volcánica? Y, finalmente, ¿por qué este monumental templo fue repentinamente abandonado después de varios siglos de uso activo? Aquí nos encontramos con una de las más extrañas enigmas de Borobudur. Imaginaos, un templo majestuoso, centro de peregrinación y conocimiento, de repente es olvidado, lo cubre la ceniza volcánica, lo consumen las selvas, y durante casi 1000 años nadie se acuerda de él. ¿Cómo pudo ocurrir que tal monumental construcción simplemente cayera en el olvido? Algunos científicos relacionan esto con la erupción del volcán Merapi en el año 1006, otros con la conversión masiva de los javaneses al Islam en el siglo XV. Pero ninguna teoría puede explicar completamente este misterioso olvido. Borobudur fue descubierto accidentalmente en 1814, cuando el teniente británico Thomas Stamford Raffles, gobernador temporal de Java, escuchó leyendas locales sobre un antiguo templo en la selva. Bajo su dirección, 200 trabajadores cortaron árboles y limpiaron la tierra durante 2 semanas para descubrir la cima del misterioso monumento. Imaginaos la sorpresa de estos hombres cuando comenzaron a aparecer los contornos de un monumental monumento de piedra. Pero incluso después de su segundo nacimiento, Borobudur sigue guardando muchos secretos. Los arqueólogos descubrieron que la base original del templo fue completamente reconstruida en la antigüedad. Debajo de la actual estructura hay otro, más antiguo, con relieves misteriosos que fueron intencionalmente ocultados por los constructores. ¿Qué representan estos paneles ocultos? ¿Por qué los escondieron? ¿Contienen algún conocimiento prohibido o herejía que contrasta con la doctrina budista oficial? Otra característica inexplicable de Borobudur son sus propiedades acústicas. En ciertos corredores y nichos del templo, el sonido se propaga de manera extraordinaria,
creando efectos de eco y resonancia que amplifican las mantras y oraciones. ¿Fue esto planeado por los antiguos arquitectos o es una feliz casualidad? Si fue intencional, ¿qué conocimientos de acústica poseían los constructores hace 1200 años? Y finalmente, la más intrigante de las enigmas, los 72 pequeños cúpulas del templo, cada una de las cuales contiene una estatua de Buda encerrada en una celda de piedra labrada. Estas celdas están talladas en una sola pieza de piedra junto con la estatua dentro. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tal compleja estructura sin herramientas modernas? Para esto, debían trabajar con la piedra de adentro hacia afuera, lo cual parece técnicamente imposible. Algunos entusiastas proponen hipótesis audaces sobre tecnologías desconocidas para ablandar la piedra o incluso la intervención de civilizaciones extraterrestres. Los científicos, por su parte, creen que los antiguos maestros poseían una paciencia y habilidad excepcionales, permitiéndoles crear estos tesoros con métodos tradicionales, pero a un nivel de maestría inalcanzable para los canteros modernos. Sea como sea, el majestuoso Borobudur sigue guardando sus secretos, como un silencioso testigo de una civilización desaparecida, dejándonos un mensaje codificado en piedra. Y quién sabe cuántos otros maravillosos misterios de la antigüedad esperan ser descubiertos en las impenetrables selvas, bajo las dunas de los desiertos o en el fondo de los océanos, aguardando su momento para asombrarnos con la habilidad de civilizaciones ya desaparecidas. Mientras Borobudur sigue maravillándonos con sus misterios, vamos a desplazarnos al corazón del Tíbet, donde, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en las laderas de una montaña, se alza majestuosamente el Palacio del Potala. Este complejo monumental, a menudo llamado Ciudad en las Nubes, no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un lugar sagrado lleno de misterio e historia. La leyenda dice que el primer Dalai Lama fundó este templo después de un sueño en el que vio cómo los dioses budistas descendían del cielo para bendecir su empresa. ¿Cómo pudo un hombre elegir un lugar tan alto y difícilmente accesible para construir? Esta pregunta sigue sin respuesta, pero el hecho de su existencia nos deja asombrados. La construcción del Potala fue un verdadero logro. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear un complejo tan grande utilizando solo herramientas primitivas y sin tecnologías modernas? El palacio consta de más de 1000 habitaciones, muchas de las cuales están adornadas con pinturas y estatuas exquisitas. Pero, ¿cómo lo construyeron? Se cree que los monjes locales creían en el poder especial de la oración, que les ayudaba a levantar piedras ligeras. Sin embargo, las investigaciones científicas muestran que, en realidad, se utilizaron estructuras de madera y cuerdas para levantar los grandes bloques, lo que también es una prueba de la increíble inventiva y habilidad de los antiguos constructores. Imaginen cómo, en condiciones climáticas severas y a una altura donde el aire es delgado, miles de monjes trabajaban en armonía, levantando bloques con tecnologías simples pero efectivas. Dentro del Potala, el lujo del mobiliario es indescriptible. Las paredes están cubiertas de frescos brillantes que representan escenas de la mitología budista, y las estatuas doradas de Buda resplandecen en la luz de las lámparas, creando una atmósfera de paz mística y serenidad. Cada rincón de este lugar está impregnado del espíritu de la antigüedad, y su arquitectura majestuosa parece susurrar los secretos que guarda. ¿Cómo se crearon tales obras maestras en condiciones donde el acceso a los recursos era limitado? Algunos investigadores sugieren que los maestros utilizaron no solo métodos tradicionales, sino también conocimientos transmitidos por sus antepasados, que podrían haber poseído secretos especiales. Pero, como muchos otros monumentos antiguos, el Potala guarda muchas incógnitas. ¿Por qué, a lo largo de los siglos, este lugar sagrado no solo ha sido el centro del budismo, sino también un objeto de control político? ¿Cómo ha podido sobrevivir en condiciones en las que la cultura tibetana ha sido fuertemente influenciada desde fuera? ¿Se han preguntado alguna vez cuáles otros secretos pueden estar ocultos tras las paredes de este palacio misterioso? Quizás este lugar no solo guarda secretos espirituales, sino también conocimientos sobre civilizaciones antiguas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. El Palacio del Potala
sigue siendo un símbolo de grandeza y misterio, y, como muchos otros monumentos arquitectónicos antiguos, espera que sus secretos sean revelados. ¿Cuántas otras ciudades en las nubes aún están inexplorados, ocultos a los ojos del mundo moderno? ¿Y cuáles historias únicas podrían contar? No es la única enigmática historia oculta en las profundidades de la historia oriental. Transportémonos a China, donde detrás de los muros púrpura del majestuoso Palacio Prohibido se oculta un secreto imperial, velado por leyendas y mitos de siglos. Este complejo palaciego, que alguna vez fue la residencia de los emperadores chinos, asombra a sus visitantes no solo por sus dimensiones, sino también por su atmósfera impregnada de misterio. El Palacio Prohibido está compuesto por más de 9.000 habitaciones, cada una de las cuales guarda sus secretos, relatando la gran historia de las dinastías Ming y Qing. ¿Por qué exactamente 9.000? Este número en la cultura china simboliza la eternidad y la máxima autoridad. Detrás de cada puerta no solo se encuentran salones lujosos, sino también numerosos lugares secretos, sobre los cuales circulan leyendas. Se dice que en este laberinto de pasillos y salones están ocultas habitaciones donde se guardan antiguos artefactos y rollos con conocimientos perdidos para la humanidad. Imagina solo qué tesoros pueden estar esperando ser descubiertos y qué secretos pueden ser revelados. Al entrar en el Palacio Prohibido, inmediatamente llama la atención su simetría y armonía arquitectónicas. Sin embargo, incluso los detalles más simples llevan un profundo simbolismo. Por ejemplo, los clavos colocados de manera asombrosa en las puertas, que no solo sirven como soporte, sino que simbolizan la protección contra espíritus malignos y energías negativas. Cada elemento del palacio fue diseñado con cuidado para inspirar temor y respeto hacia el emperador. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos maestros crear tal obra maestra utilizando solo herramientas primitivas? Es otra de las enigmas que se ocultan detrás de las paredes de este impresionante edificio. El Palacio Prohibido no solo dejó una huella indeleble en la historia, sino que también se convirtió en el objeto de numerosos debates y teorías. Algunos investigadores sugieren que en sus entrañas pueden haber pasajes secretos que llevan a otros lugares importantes que alguna vez jugaron un papel crucial en el destino del país. Según los rumores, estos pasajes fueron creados para permitir un rápido desplazamiento del emperador y su corte en caso de amenaza, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido encontrado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nadie ha podido encontrar estos pasajes misteriosos a lo largo de los siglos? Entre los investigadores y los historiadores, circulan rumores de que en el Palacio Prohibido existen habitaciones donde se guardan registros de antiguos rituales y prácticas que podrían cambiar nuestra comprensión no solo de la historia china, sino de toda la civilización humana. Solo podemos adivinar qué conocimientos se perdieron y qué descubrimientos nos esperan en el futuro. Pero, al igual que muchos otros monumentos antiguos, el Palacio Prohibido sigue rodeado de un aura de misterio e inaccesibilidad. ¿Qué otros secretos pueden estar ocultos detrás de sus muros púrpura? ¿Qué historias están esperando ser contadas? Y, tal vez, esto solo sea el comienzo de lo que podemos aprender sobre las grandes civilizaciones que nos dejaron este enigmático y majestuoso legado. ¿Cuántos otros palacios prohibidos se esconden por todo el mundo, esperando ser descubiertos por aquellos que se atrevan a buscarlos? Nos trasladaremos a Leshan, donde una majestuosa estatua de Buda, tallada en la roca, se alza sobre el río Jinsha, como guardián de antiguos secretos y protector de todos los viajeros. Esta figura monumental, de más de 30 metros de altura, impresiona por su escala y esplendor, dejando a quien la contempla sin aliento de admiración. Sin embargo, detrás de esta belleza artística se oculta una historia conmovedora de sacrificio del monje Haitun, quien, según la leyenda, decidió crear esta estatua para calmar las aguas turbulentas del río y proteger a los habitantes locales de devastadores inundaciones. ¿Cómo pudo un solo hombre, armado solo con fe y determinación, dejar tal huella en la historia? Es una pregunta a la que solo podemos conjeturar, ya que los esfuerzos de Haitun no se limitaron solo a la creación de la estatua. Pasó muchos años estudiando las condiciones locales y seleccionando el lugar ideal para su instalación. El monje comprendía que su obra debía no solo impresionar,
sino también cumplir una función práctica. El Buda de Leshan no es solo una estatua, es un ejemplo asombroso de soluciones ingenieriles antiguas. El sistema de drenaje, integrado en la misma estatua, está meticulosamente diseñado. El agua que corre por el cabello de Buda se dirige a canales previamente preparados, evitando la erosión de la roca y protegiendo la estatua de las fuerzas destructivas de la naturaleza. ¿Cómo se pudo lograr esto en una época en que las tecnologías aún estaban en sus primeras etapas? Detrás de este sistema se oculta un profundo significado: la armonía entre el ser humano y la naturaleza, el deseo de crear algo más grande que una simple figura de piedra. Al contemplar la estatua, es imposible no preguntarse cuántas soluciones asombrosas podrían haber sido perdidas en el tiempo y cuáles otros enigmas guarda este lugar. La estatua del Buda en Leshan se ha convertido no solo en una obra arquitectónica, sino también en un objeto de veneración para millones de personas. Cada año, peregrinos acuden aquí para honrar la memoria de Haitun y orar ante la gran estatua. ¿Pero qué motiva a estas personas? ¿El deseo de alcanzar la iluminación espiritual o el anhelo de tocar algo más grande que ellos mismos? Este lugar no solo está lleno de historia, sino también envuelto en una atmósfera de santidad que invita a reflexionar sobre verdades eternas. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de esta estatua? ¿Realmente protege a los habitantes locales? ¿O es solo una leyenda creada por la imaginación humana? Existen muchas teorías sobre los enigmas que podría ocultar Leshan. Algunos investigadores sugieren que en las inmediaciones de la estatua podrían encontrarse antiguos templos o santuarios que alguna vez fueron centros de vida espiritual. Se dice que bajo tierra hay pasajes secretos que podrían conectar la estatua con otros lugares sagrados de China. Pero hasta ahora, ninguno de estos pasajes ha sido descubierto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué, a lo largo de los siglos, nadie ha encontrado estos misteriosos pasajes que, posiblemente, guardan el conocimiento y la sabiduría de nuestros antepasados? Por lo tanto, la estatua del Buda en Leshan sigue siendo no solo un monumento de arte e ingenio, sino también un símbolo de eterna enigmática que continúa en nuestros días. ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos en este lugar asombroso? Quizás cada piedra oculta un código no descifrado que abrirá las puertas al pasado, donde aún existen historias no contadas y conocimientos olvidados. La pregunta queda abierta. ¿Cuántos más prodigios están ocultos a la vista del hombre moderno, esperando ser revelados por aquellos que se atrevan a explorar las profundidades del tiempo? Nos trasladamos al corazón de Camboya, al misterioso templo de Bayon, donde las cabezas de piedras sonrientes, esculpidas en granito sólido, observan el mundo con una expresión inusual. Estas caras místicas, más de 80 en número, parecen guardar en sí mismas los secretos de un antiguo imperio que alguna vez floreció en estas tierras. A primera vista, parece que estas sonrisas, aunque sean de piedra, pueden contar historias de las que ni siquiera sospechamos. ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Algunos investigadores proponen que estas caras son retratos del rey Jayavarman Setini, quien gobernó en el siglo XII y fue conocido por sus grandes proyectos de construcción. Otros sugieren que son imágenes de Avalokiteshvara, el símbolo de la compasión, que debía proteger y guiar a la gente hacia el camino de la iluminación. Pero ¿qué pasa si todas estas suposiciones son solo la punta del iceberg y el verdadero significado de estas sonrisas de piedra es mucho más profundo y complejo? Las leyendas locales añaden aún más misterio. Se dice que estas ¿cómo está? Quizá cada vez en cuánta. Vamos a cambiar de tema y a hablar de las antiguas observatorios, que como puertas estelares del pasado, nos revelan los secretos del cielo. Uno de los más famosos es el Jantar Mantar en la India, donde los grandes instrumentos de piedra, construidos con una precisión asombrosa, servían para observar los cuerpos celestes. Estas construcciones, hechas de ladrillo y piedra, parecen simples, pero su propósito es mucho más profundo de lo que se podría suponer. Cada dispositivo, desde los grandes relojes solares hasta los astrolabios, fue cuidadosamente diseñado para rastrear los movimientos de las estrellas y los planetas. ¿Cómo lograron los antiguos astrónomos alcanzar tal precisión con solo herramientas primitivas?
Quizás poseían conocimientos que se perdieron o se olvidaron a lo largo de los siglos. El Jantar Mantar fue construido en el siglo XVII por orden del Maharaja Jai Singh II, quien, según se cree, no solo era un gobernante, sino también un apasionado científico. Soñaba con crear un observatorio que no solo pudiera predecir los eventos astronómicos, sino también relacionarlos con los fenómenos terrestres. Aunque estas construcciones son impresionantes, su verdadera finalidad sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que el Jantar Mantar se utilizaba para predicciones astrológicas, mientras que otros afirman que servía como lugar para estudiar aspectos más profundos y espirituales de la existencia. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este lugar? Las leyendas dicen que los astrónomos que trabajaban aquí creían que los astros gobernaban el destino de las personas. Quizás fue esta conexión entre el cosmos y la vida terrenal lo que los inspiró a crear un proyecto tan grandioso. Si reflexionamos, ¿cuántas antiguas civilizaciones intentaron comprender todo lo que está más allá de nuestro planeta? Desde Mesopotamia hasta los mayas, desde el antiguo Egipto hasta la India, cada cultura buscaba un camino hacia las estrellas, dejando tras de sí muchas incógnitas. Pero el Jantar Mantar se destaca entre ellos por su unicidad y complejidad arquitectónica. ¿Cómo pueden estos grandes instrumentos de piedra, que alguna vez servían para observar el cielo, ayudarnos a entender nuestro lugar en este vasto cosmos? ¿Qué importancia tenían estas observaciones para aquellos que las realizaban? Existen teorías de que los antiguos astrónomos no solo podían calcular el tiempo, sino también los presagios que podrían preceder eventos importantes en la sociedad. ¿Qué papel jugaban las estrellas en la vida de las personas comunes, y cómo este conocimiento podría haber influido en las decisiones de los gobernantes? Sumergiéndonos en la historia del Jantar Mantar, nos encontramos con múltiples teorías que a veces parecen aún más confusas y misteriosas. Algunos científicos afirman que no es solo un observatorio, sino más bien un templo donde los antiguos astrónomos podían realizar rituales invocando fuerzas celestiales. Otros sugieren que este lugar servía para la educación y la transmisión de conocimientos a las generaciones siguientes. Pero a pesar de todas estas suposiciones, la verdadera finalidad y el significado del Jantar Mantar siguen sin desentrañarse. ¿Cuántas incógnitas guardan estas construcciones de piedra? ¿Cuántas páginas aún no descubiertas de la historia se ocultan en las sombras del tiempo? Quizás detrás de cada carta estelar, de cada medición, se esconde algo más, algo que podría cambiar nuestra percepción de las antiguas civilizaciones y su conexión con el cosmos. Esta incógnita, como muchas otras, sigue atrayendo a los investigadores y a los buscadores de aventuras, animándolos a buscar respuestas a preguntas que, posiblemente, nunca se resolverán por completo. Y, tal vez, en las profundidades de la historia, existen otros observatorios esperando su momento para revelar sus secretos y abrir nuevos horizontes de comprensión. Vamos a desplazarnos a otra enigmática, al mundo de las terrazas de arroz de Ifugao en Filipinas, que parecen escaleras al cielo, creadas por la mano humana, que ascienden hacia las nubes y desatan la imaginación con su paisaje grandioso. Estas terrazas, talladas en las laderas de las montañas hace más de 2 milenios, representan no solo una hazaña ingeniera excepcional, sino también un testimonio del profundo intercambio entre el hombre y la naturaleza. Cada terrazas, como una pintura meticulosamente tallada, cuenta la historia de cómo los antiguos pueblos que vivían aquí lograron crear un ecosistema complejo que les permitió sobrevivir en las condiciones difíciles de las montañas. ¿Cómo lograron alcanzar esta armonía con su entorno? Un sistema complejo de riego desarrollado por los habitantes locales dirige el agua de lluvia a través de canales serpenteantes, alimentando cada terrazas, y cada escalón tallado en la tierra previene la erosión y ayuda a retener la humedad. Estas terrazas no son solo campos de arroz, representan una historia viva transmitida de generación en generación, donde cada familia conoce sus límites sin recurrir a mapas, sino utilizando tradiciones orales y la memoria colectiva. ¿Cómo es posible mantener este conocimiento complejo en un mundo en constante cambio y desafíos? Los habitantes locales, conocidos como Ifugao,
utilizan sus habilidades para transmitirse secretos de agronomía y tecnologías desarrolladas por sus antepasados. Su habilidad para trabajar la tierra, su respeto por la naturaleza y su apego a sus raíces crean una cultura única en la que cada terraza se convierte no solo en una parcela de tierra, sino en parte del patrimonio común. Pero, ¿qué hay detrás de esta increíble historia? ¿Cuáles eran los verdaderos motivos de los antiguos constructores de estas escaleras al cielo? Las leyendas dicen que las terrazas de arroz de Ifugao no solo servían como fuente de alimento, sino también como lugar donde se realizaban rituales para obtener buena suerte y prosperidad. Las tradiciones relacionadas con la agricultura están entrelazadas en la vida cotidiana de los habitantes locales, y cada temporada de trabajo agrícola se convierte no solo en trabajo, sino en parte de un ciclo sagrado. ¿Qué importancia tiene esta conexión entre el hombre y la tierra en nuestro mundo moderno, donde muchos pierden el sentido de sus raíces? A pesar de todos los avances tecnológicos que nos rodean hoy, las terrazas de Ifugao siguen siendo un símbolo de sostenibilidad y sabiduría que la humanidad puede extraer de su propio pasado. La complejidad de su construcción y la inteligencia de sus sistemas de riego inspiran a científicos e investigadores de todo el mundo. ¿Cuántos lugares similares, llenos de misterios y conocimientos, pasan desapercibidos en nuestro mundo acelerado? Solo podemos adivinar qué otros enigmas están ocultos en las profundidades de la historia y qué lecciones podemos aprender de estas antiguas metodologías. Quizás en el horizonte nos esperan descubrimientos que nos ayuden a reencontrar la conexión con la naturaleza y a comprender la importancia de transmitir el conocimiento a las generaciones futuras. Cada paso por las terrazas de Ifugao nos recuerda que somos parte de una gran historia, donde la naturaleza y el hombre coexisten en armonía, y, posiblemente, en este intercambio, se encuentra no solo la respuesta a las preguntas del pasado, sino también la llave para el futuro que estamos construyendo. ¿Cuántas más escaleras al cielo esperan ser descubiertas y admiradas? Trasladémonos al misterioso mundo de Bagan, una ciudad antigua que parece haber quedado atrapada en el tiempo, donde innumerables pagodas y templos se elevan hacia el cielo, creando una visión cautivadora que es imposible olvidar. Esta ciudad, ubicada en Myanmar, es considerada una de las más importantes plataformas arqueológicas de sudeste de Asia y está envuelta en numerosas leyendas y mitos. Se dice que en el pasado, los gobernantes de Bagan construían un templo al día, deseando dejar una marca en la eternidad y obtener la bendición de los dioses. Pero ¿cómo pudo un solo ciudad contener tantas historias y secretos a través de los siglos? Caminar por Bagan es un viaje al pasado, donde se siente el calor de la piedra antigua bajo los pies y el espíritu de la antigüedad en el aire. Miles de pagodas, cada una con su propia historia, actúan como silenciosos guardianes, protegiendo sus secretos del mundo moderno. Los arqueólogos que investigan esta región encuentran frescos asombrosos bajo capas de estuco, vibrantes y saturados, que nos cuentan sobre la vida de las personas en aquellos tiempos lejanos. Estas imágenes no son solo obras de arte, sino también importantes documentos históricos que nos permiten vislumbrar la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Bagan. ¿Qué significado tienen estos testimonios visuales para nuestra comprensión de su cultura y creencias? Pero lo que resulta más intrigante es el misterio de la durabilidad del mortero antiguo utilizado por los maestros para construir sus templos. Los científicos aún se preguntan cómo lograban crear tales estructuras resistentes, y están desentrañando los secretos que se encuentran en el uso de jugo de frutas y arroz pegajoso. Esta composición única no solo garantizaba la durabilidad de los edificios, sino que también les permitía resistir a los elementos, manteniéndolos durante siglos. ¿Cómo llegaron los antiguos constructores a esta solución innovadora? Entre las vastas llanuras de Bagan se pueden ver pagodas con características siluetas que se elevan sobre campos verdes. Sus contornos crean un paisaje hipnótico que se vuelve especialmente misterioso al atardecer, cuando el sol se oculta en el horizonte. Los habitantes locales, que han heredado sus tradiciones de sus antepasados, a menudo cuentan cómo estos templos eran lugares de adoración, donde se realizaban rituales destinados a asegurar la prosperidad y la protección. Pero ¿qué se oculta detrás de estos rituales sagrados?
¿Qué significado tenían estos rituales para los antiguos habitantes de Bagan y se mantienen en alguna forma en la actualidad? Quizás sea en este intercambio entre el ser humano y lo divino donde se encuentra la clave para entender los misterios de Bagan. La sabiduría y el arte de los antiguos constructores aún inspiran a arquitectos y investigadores contemporáneos que buscan desentrañar los secretos de este lugar único. Imagina cuán diverso y complejo era el sociedad que pudo crear una arquitectura tan majestuosa que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Cuántas más enigmas están ocultos bajo la tierra y qué descubrimientos nos esperan en el futuro? Cuando las tecnologías nos permitan explorar los rincones más oscuros de la historia, cada paso por esta ciudad antigua es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro deseo de entender el pasado. Bagan, con sus miles de pagodas y leyendas, sigue siendo una de las páginas más misteriosas y atractivas de nuestra historia. Pero los enigmas relacionados con este lugar no se agotan. ¿Cuál es el verdadero significado de esta ciudad para el mundo actual? ¿Y qué más podemos aprender de sus antiguas piedras? Las preguntas que quedan sin respuesta solo aumentan el interés por este patrimonio histórico único y nos animan a buscar nuevos horizontes en el estudio de la civilización humana. ¿Cuántos lugares más, llenos de misterios, aún esperan ser descubiertos y estudiados? No es la única incógnita que flota en el aire, como una ligera brisa que envuelve antiguos edificios. Transportémonos al corazón de Japón, a Kioto, donde el resplandeciente pabellón dorado, conocido como Kinkaku-ji, se refleja en las aguas tranquilas de un estanque, creando un espectáculo mágico que no deja indiferente a nadie. Este templo, cubierto de oro auténtico, parece encarnar el brillo de la eternidad. Su resplandor atrae y fascina, evocando imágenes de épocas pasadas. Construido en el siglo XIV como una villa aristocrática, se convirtió en un templo budista, y desde entonces su historia ha estado llena de momentos cruciales, incluyendo guerras destructivas y incendios trágicos. ¿Cómo pasó de ser una simple residencia a un lugar sagrado, símbolo de resistencia y fidelidad a las tradiciones? Cada elemento de Kinkaku-ji está impregnado de simbolismo. Las láminas doradas que brillan bajo el sol no son solo decorativas, representan la idea de belleza y pureza, reflejando las enseñanzas del budismo zen. Dentro del templo hay obras de arte no menos asombrosas, estatuas y frescos que cuentan sobre el camino espiritual y la búsqueda de la iluminación. Cada contacto con estos antiguos artefactos parece transportarnos a tiempos en que samuráis y aristócratas buscaban paz en esta sagrada morada. Pero, ¿qué es lo que realmente motiva a las personas que vienen aquí para tocar este milagro? ¿Cuál es el verdadero significado de este lugar en el mundo moderno? A pesar de haber superado numerosos desafíos, incluyendo un incendio devastador a finales de la década de 1960, Kinkaku-ji fue restaurado con gran meticulosidad, lo que demuestra un profundo respeto por su legado. Esta restauración no solo simboliza un renacimiento físico, sino también espiritual, mostrando cómo las tradiciones pueden perdurar incluso en los tiempos más difíciles. ¿Qué significado tiene este proceso para el pueblo japonés? Podemos establecer paralelismos entre la restauración de Kinkaku-ji y el esfuerzo por preservar el patrimonio cultural en otras partes del mundo. Caminando por el jardín alrededor del templo, se puede sentir cómo la naturaleza y la arquitectura se entrelazan armoniosamente, creando una atmósfera de paz. Los pájaros cantan sus canciones y el viento susurra secretos antiguos que, parece, guardan estas paredes de piedra. Pero, ¿qué se oculta detrás de esta idílica escena? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que construyeron este templo? ¿Qué querían dejar como legado? Es importante señalar que Kinkaku-ji no es solo un templo, sino un complejo donde cada elemento tiene su significado. Desde el estanque que refleja el pabellón hasta las columnas y jardines que lo rodean, todo crea una atmósfera única que deja sin aliento y hace reflexionar sobre la eternidad. ¿Qué pensaban los creadores de este lugar cuando lo diseñaron? ¿Qué querían decir a las generaciones futuras? Cada rincón de Kinkaku-ji, cada reflejo en la superficie del agua del estanque, es un recordatorio de que la belleza y la espiritualidad pueden coexistir a pesar de las pruebas del tiempo.
Esta resistencia y fidelidad a las tradiciones nos hacen reflexionar sobre cuántas más incógnitas están ocultas en la historia y cuál es su influencia en nuestro presente. Cuántos lugares más, llenos de misterios y grandeza, aún esperan ser descubiertos y estudiados. Cuánto más desconocemos sobre aquellos que vivieron antes de nosotros y dejaron sus huellas en la eternidad. No es la única enigmática sombra que se oculta entre las ruinas de épocas pasadas, como un eco de tiempos perdidos. Transportémonos a un remoto Pakistán, donde en tiempos de grandes culturas ahora reina el silencio. Aquí, entre arenas y campos, se encuentran las ruinas de Mohenjo-Daro y Harappa, dos majestuosas ciudades construidas por la civilización del Valle del Indo, cuya historia está envuelta en el misterio. Estas ciudades, fundadas hace más de 5 milenios, eran verdaderos prodigios de la ingeniería. Su planificación cuidadosa, con calles rectas y casas meticulosamente diseñadas, asombra incluso a los arquitectos modernos. El sistema de alcantarillado y el suministro de agua, que no existían en el mundo en ese momento, son testimonio de un alto nivel de progreso tecnológico. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada, con tan grandes conocimientos, desaparecer sin dejar rastro? En las ruinas de Mohenjo-Daro, los investigadores encuentran rastros de logros asombrosos, grandes edificios de ladrillo, sistemas de drenaje y hasta baños destinados a rituales de purificación. Sin embargo, entre estos logros se ocultan muchas preguntas. ¿Por qué no se han encontrado templos o palacios en Mohenjo-Daro, características de otras civilizaciones antiguas? ¿Qué sociedad pudo construir tales sistemas complejos sin dejar casi ninguna huella de su mundo espiritual? ¿Qué ocurrió con las personas que alguna vez habitaron estas ciudades majestuosas? Las teorías sobre las causas del declive de esta enigmática civilización varían desde catástrofes ecológicas hasta invasiones de tribus vecinas. Algunos arqueólogos sugieren que un cambio climático podría haber llevado a la desecación del río Indo, lo que a su vez podría haber provocado una gran migración. ¿Cómo pudo un desastre natural de tal magnitud destruir una cultura entera, dejando solo ruinas donde antes había ciudades florecientes? Otros investigadores señalan posibles conflictos internos o epidemias que podrían haber debilitado la estabilidad social. Pero todas estas teorías, aunque tienen derecho a existir, aún no nos dan respuestas definitivas. Al caminar por las antiguas calles de Harappa, se puede sentir el despertar de la historia antigua. Aquí, entre los escombros, se oculta un misterio que no deja en paz a muchas generaciones de investigadores. En el aire flota la sensación de que no estamos solo observando la historia, sino que estamos en el umbral de un descubrimiento monumental. Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas que podría, finalmente, revelar los secretos de esta civilización perdida. ¿Qué pasaría si nunca llegamos a conocer la verdad? ¿Cuál fue la verdadera causa de su desaparición? ¿Y qué dejaron tras ellos, además de piedras y barro? Quizás en estas ruinas se ocultan no solo secretos del pasado, sino también enigmas que pueden influir en nuestra comprensión de la naturaleza humana. ¿Cuántas culturas como la del Valle del Indo aún esperan ser descubiertas y estudiadas? Podemos solo imaginar cuántas historias asombrosas están enterradas en las entrañas de la Tierra, esperando ser desentrañadas por investigadores curiosos. ¿Cuántas incógnitas permanecen sin resolver y cuál es nuestro lugar en esta historia interminable de la humanidad? Terminando nuestro emocionante viaje por los 15 asombrosos monumentos arquitectónicos de Asia, no podemos evitar reflexionar sobre el hecho de que estos majestuosos edificios no son simplemente grandes bloques de piedra y materiales de construcción, sino testigos vivos del genio, la fe y las increíbles capacidades de las antiguas civilizaciones. Cada uno de estos prodigios, desde los majestuosos templos hasta las impresionantes fortalezas, cuenta su propia historia única, llena de misterios y enigmas que aún hoy fascinan a científicos, arquitectos y viajeros. ¿Cómo pudieron las personas que vivieron hace miles de años crear tales obras maestras? ¿Cómo utilizaron sus conocimientos para enfrentar los desafíos de la naturaleza y el tiempo? A pesar de los siglos transcurridos, estos monumentos continúan asombrándonos con su belleza, magnitud y secretos inescrutables de construcción. Vemos cómo la arquitectura refleja los valores culturales y espirituales de las sociedades,
de las que apenas podemos hacer conjeturas. Esto nos inspira a seguir estudiando la historia y la cultura de Asia, a visitar estos lugares asombrosos, no solo para verlos con nuestros propios ojos, sino también para sentir la magia que rodea estos antiguos monumentos. Los invitamos a compartir sus impresiones, pensamientos y obras maestras arquitectónicas de Asia en los comentarios del video. Sus historias y recuerdos pueden formar parte del patrimonio común que todos compartimos. No olviden suscribirse a nuestro canal si desean seguir descubriendo rincones asombrosos de nuestro planeta y los secretos del pasado. Cada nuevo episodio es una oportunidad para acercarse a las enigmas que esperan ser revelados. El valor eterno de estos antiguos edificios como parte del patrimonio cultural mundial no puede ser subestimado, ya que sirven como fuente de inspiración para las generaciones futuras. Entonces, ¿qué más puede ocultarse en las entrañas de la Tierra, esperando ser revelado? ¿Cuántas historias asombrosas aún están por contar?